Don Arturo Ezquerro. Muy buenas tardes, Arturo Ezquerro, psiquiatra del Instituto ¿se llama Grupo Análisis? ¿Tal cual? Group Analysis. ¿En Londres? En Londres. ¿Y qué tal en Londres? En Londres, pues en Londres muy bien. Llueve mucho, de verdad. ¿Cómo? En Londres muy bien. Fíjate, también que hasta uno es capaz de tolerar ese clima húmedo, frío, desapacible. Porque tú eres riojano, ¿no? Sí, yo nací en La Rioja y para mí fue cuando me trasladé a Londres fue un contraste cultural. La Rioja es una maravilla. Fíjate, yo estoy de San Millán de Lluso, alojado estos 3 días. Es una región absolutamente maravillosa y una de las grandes desconocidas, por cierto, del turismo cultural español. Que son auténticas maravillas allí. Forma parte de lo que se podría llamar la España desconocida. Absolutamente. Pues ya está usted perdiendo el tiempo para conocerla. Pero bueno, no vamos a hablar de La Rioja, que lo merecería, y tampoco de Londres, sino de psicología. Porque Arturo Ezquerro acaba de publicar un libro que se llama Relatos del apego, que es una historia interesantísima. ¿De qué se trata? Vamos a ver, hay desde hace más de medio siglo, ¿verdad?, una teoría psicológica que es la del apego. Teoría que crea un autor británico, en buena parte sobre la base de sus experiencias personales, y que trata de explicar las relaciones interpersonales y la psicología personal e individual. Yo voy a hacer una explicación a la patallayana, luego él me va a corregir y seguramente a reñir, a partir de las relaciones de apego en la más temprana infancia. Cosa muy interesante y que, por cierto, el sentido común ha percibido siempre, aunque luego la vida técnica, digamos, nos aleja de ello. Según esta teoría, nada puede explicarse en la psicología de las personas, nada puede explicarse enteramente y a plena satisfacción sin tener en cuenta este elemento fundamental, el apego. Por lo mismo, debería ser fundamental preservar, vigilar, cuidar ese apego inicial de las personas. Y hasta aquí puedo hablar yo, porque no sé nada del asunto. Ahora el que tiene que hablar es él, porque la teoría es que lleva muchos años funcionando y trabajándose y evolucionando sobre sí misma. Sí. Como teoría, fue a partir de finales de los años 50 cuando John Bowlby comenzó a formularla, pero te puedo decir, José Javier, que desde mi punto de vista ya no es una teoría, es un hecho de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Los antecedentes se relacionan con las teorías clásicas del desarrollo humano, que hablaban de 2 instintos fundamentales, ¿no? Uno es el instinto de la alimentación, lógicamente sin comer no podemos sobrevivir a nivel individual, y otro el instinto de la sexualidad. A nivel de especie no podríamos sobrevivir si no fuésemos seres sexuados. Entonces se pensaba que esta tendencia a buscar proximidad, esta tendencia a relacionarse con otras personas estaba mediada o era secundaria a estos 2 instintos fundamentales. Y en buena medida la escuela freudiana lo interpreta desde el punto de vista del complejo sexual, con la cosa de Edipo y demás, es decir, ya conocemos toda esa historia. Desde ese punto de vista, la teoría de Bowlby, que por cierto es ese señor mayor que está usted viendo, ahora no, pero que verá en breve en las imágenes, digamos que lo que hace es, por decirlo así, naturalizar un poco las cosas. En realidad todos los mamíferos que conocemos tienen un apego inicial con sus crías muy poderoso. Correcto, o sea, podemos mirar, por ejemplo, una manada de elefantes, tú ves al bebé pequeñito, si no tuviese un instinto de apegarse a la madre, pues seguramente duraría muy pocos minutos, porque los depredadores se lo comerían. Claro. Pero sin embargo, al estar unido a la madre, pasa a ser indestructible. Entonces, este es un instinto básico que es independiente de la sexualidad y de la necesidad de alimento. Entonces, John Bowlby, cuando lo planteó, pues te puedo decir que la reacción de sus colegas psicoanalíticos fue brutal, casi lo crucifican, ¿no? Hereje y tal. Era como decir, pero bueno, ¿tú no crees en el instinto sexual de los niños, claro, y en el complejo de Edipo? Y él dijo, pues no. Bueno, aquí esto es interesante porque, claro, esta teoría nace en el ámbito no de la psicología experimental tipo Skinner, Eysenck y tal, sino específicamente del campo del psicoanálisis, claro. Sí. Bueno, y ahí es herético, por supuesto. Sí, sí. John Bowlby, él era psicólogo primero, luego estudió medicina, se especializó como psiquiatra infanto-juvenil, y luego se formó en psicoanálisis, ¿verdad? Entonces él absorbió teorías de distinto origen,
Pero yo creo que el factor determinante fue cuando él observó durante la Segunda Guerra Mundial los efectos de las separaciones, de las pérdidas, de las muertes causadas durante la guerra, los efectos que tenían en los niños. Entonces él decía, vamos a ver, si ellos reaccionan de esta manera a la ruptura de ese vínculo con la madre, con los padres, ¿cuál es la naturaleza de este vínculo, verdad? Y entonces cuando investigó, tuvo la suerte de encontrarse con personas que estaban estudiando la psicología evolutiva, lo que hoy se viene a llamar la etología, y entonces se veía claramente que en nuestros primos, en los primates que nos antecedieron y que todavía están alrededor nuestro, veía que este instinto de apego era independiente de la sexualidad y del alimento. Qué interesantísimo es eso. Para acercárselo a usted más, seguro que se acuerda de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿verdad? Bueno, él empleó mucho la etología, por ejemplo, en el estudio de las manadas de lobos. ¿Se acuerda usted? Cuando hacía como de papalobo y tal. Bueno, seguro que usted ha visto alguna vez una fotografía de un señor muy alto, con el pelo blanco y perilla, que es Konrad Lorenz, que fue premio Nobel de Medicina. Este, con sus ocas, por ejemplo, hizo realmente una demostración física de lo que es la teoría del apego, porque sus ocas le seguían a todas partes sin necesidad de que les diera de comer. Tampoco era evidentemente su madre, pero tenían el apego hacia esta figura. Es decir, que es un instinto troquelado, como dicen los propios etólogos, ¿verdad?, que forma parte de nuestra naturaleza. Sí. Sí, no, eso es muy interesante, ¿eh? Y quizá merezca la pena que nos detengamos unos minutos a considerar el origen del instinto del apego humano, ¿no? Sí. Porque tú has tocado la impronta. Entonces, la impronta lo que tiene es que hay periodos sensitivos en el desarrollo de las ocas y otras especies animales en los cuales los bebés de esa especie siguen a la persona que les cuida, o en este caso a la oca madre. Puede ser también una persona humana, ¿verdad? Entonces, hay un periodo de máxima sensibilidad y si durante ese periodo tú separas a estos bebés de aves o de otros mamíferos de su figura de apego, ya no se van a pegar. En el caso del hombre es más sofisticado. Ya no se van a pegar. O lo tienen muy complicado, En el caso del hombre es más sofisticado, ¿no? Ocurre que desde que nacemos tenemos ese instinto de apegarnos a otras personas, pero al comienzo, los primeros meses, es un instinto algo diferenciado. Tú ves a un bebé, le pones el dedo y te lo va a agarrar. Sí, ¿no? Que somos papás, lo hemos visto. De acuerdo, ¿verdad? Pero a medida que el bebé va creciendo, va aprendiendo a relacionarse de modo más específico e intenso con una persona. Habitualmente es la madre biológica, pero no necesariamente. Bueno, la naturaleza es sabia. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque hace cientos de miles de años el índice de mortalidad de las madres al dar a luz era altísimo. Entonces, si tú el instinto dices, solo te puedes apegar a tu madre, esto te iba a causar problemas, porque te podrías quedar huérfano con muchísima facilidad. Entonces, la naturaleza te daba esa opción de mantener, bueno, las posibilidades abiertas, ¿no?, durante un periodo de tiempo, hasta que más o menos identificas la figura de apego principal. Y a partir de ahí el apego se hace tremendamente intenso. En el ser humano, pues es entre los 5 o 6 meses hasta los 3 o 4 años, ¿verdad? La época en la que ya el niño puede ir al colegio. Bueno, entonces, también al comienzo de este periodo de intensidad del apego notarás que el niño que antes podía agarrarse a cualquier persona empieza a discriminar y a decir, tú eres un extraño, yo me alejo, y muestra ese rostro como de aprensión, de ansiedad. Pero si ve que esa persona habla con la madre y tiene una cierta camaradería o amistad con la madre, entonces el niño se va a sentir cómodo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a partir de esa edad el niño mantiene el apego, pero ya desde una distancia mayor, ¿verdad? Entonces, lo que en esos primeros años es esencial desde el punto de vista de la supervivencia física, gradualmente adquiere una dimensión más emocional. Entendido. ¿De acuerdo? Entonces, se da el caso de adolescentes que viven a muchos kilómetros de la casa, pero que para ellos es importante sentirse conectados con sus padres, ¿de acuerdo? Y gradualmente regular la distancia. ¿Para qué? Para poder establecer nuevas relaciones de apego con sus amigos, con sus profesores, etc. Llega la edad adulta y entonces las relaciones de apego son como más horizontales. En una pareja, por ejemplo, hay un momento en que, no sé, el chico o la chica, el hombre o la mujer, uno de ellos pues pasa por una mala racha. Entonces es importante sentir que su pareja va a estar disponible por apoyo, por comprensión, etc. Pero las tornas se pueden cambiar, ¿verdad?
Y luego llega la tercera edad y claramente las personas mayores necesitan saber, pues porque el riesgo de enfermedad es mayor, la dependencia, entonces que van a contar con figuras de apego. El apego está con nosotros, José Javier, desde que nacemos hasta que nos morimos. No es cuestión de niños, es cuestión de hombres y de ancianos. Arturo Ezquerro ha hecho un libro que se llama Relatos del apego, que viene a ser un poco una especie de, ¿cómo decir?, no sé si la palabra es vademecum, pero es una lista de ejemplos prácticos de la vida cotidiana que podría ser la de cualquiera de nosotros, de cómo esto es así. De tal forma que no estamos solo ante, como decir, la diagnosis de un problema psicológico que tiene alguien que en su día careció de apego y de ahí se han derivado una serie de problemas, sino que es la explicación práctica de cómo el apego es fundamental en todos los momentos de la vida. Pero algo quería preguntar yo en relación precisamente, digamos, con el aspecto clínico, si vale el término, de este asunto, porque de ahí lo que se infiere es que una ausencia de apego necesariamente crea un problema que luego tendrá repercusiones, ¿o no? Sí, bueno, a nivel de nuestra supervivencia, sin apego no sería posible existir. O sea, el individuo es una abstracción, no es una realidad. Si no estamos conectados con otras personas... Qué fantástico es esto. Paréntesis, porque es que este es un tema, como decía aquel, ¡ay, qué tema más bonito! Vamos a ver, ¿usted sabe quién es Kaspar Hauser? Kaspar Hauser era un niño al que se encontró aparentemente criado en plena soledad en un sótano. ¿Era en Austria? Creo que ya no me acuerdo, pero bueno... Y fue un auténtico fenómeno, porque en aquel momento el debate era, bueno, el individuo como tal puede sobrevivir solo sin interferencia con el medio. Otros decían, no, lo esencial es la comunidad, solo un individuo no puede vivir. Y Kaspar Hauser era, por así decir, un perfecto ejemplo de alguien que se había criado enteramente solo, que era muy inteligente por otro lado, pero era un puro ser salvaje, porque no había tenido, al parecer, ningún contacto. Entonces, ¿este qué era? ¿Era un individuo puro? El resultado del individuo puro, la verdad es que era bastante lamentable. ¿Un Kaspar Hauser? Sí, y además tienes diversos niveles de muerte. Puedes llegar a un nivel de muerte psíquica, si quieres, un nivel de una discapacidad emocional tan grande que eso no es vida, ¿verdad? Entonces, sí, sin apego no hay salud y últimamente sin apego no hay vida, ¿verdad? Entonces, hay como diversos estilos o estructuras de apego. Tú inicias la vida y entonces tienes una relación con personas a las que te sientes apegada y que responden positivamente a tus necesidades de apego, gradualmente vas a desarrollar un estilo de apego seguro. Vas a creer en la bondad de las personas, vas a estar abierto a nuevas relaciones. Esto significa que en tu relación normal con el mundo, con el entorno, vas a ser menos neurótico, menos paranoico, etcétera, por así decirlo. Claro. Correcto, correcto. Ya. Puede ocurrir que la relación no sea tan óptima y entonces que haya momentos en los que las figuras de apego respondan positivamente, amorosamente, pero en otros momentos que no estén disponibles. Entonces, en ese caso, va a ocurrir que tú vas a desarrollar un estilo de apego que se podría llamar ansioso o ambivalente. No sabes lo que va a ocurrir. Entonces, esperas por un lado que sea seguro, pero por otro lado no cuentas con ello. Lo cual genera temperamentos posesivos, absorbentes, etcétera. Efectivamente. Puede ocurrir entonces que tú conoces a una persona y entonces, para asegurarte de que va a estar disponible, tú te agarras a ella y eso puede resultar contraproducente, ¿verdad? Sí, claro. Luego hay otro asfixiante, no sé, contraproducente. Luego hay otro estilo que si tú tienes la experiencia de rechazos continuados, entonces vas a decir, bueno, no quiero llevarme chascos, y entonces te vas a distanciar un poco de las figuras de apego. La necesidad está dentro de ti, entonces tú vas a seguir manteniendo una esperanza que en algún momento encontrarás una relación de apego, pero en principio vas a desarrollar una estrategia que se llama de apego evitativo. Ah, se llama así. De apego evitativo. ¿Y consiste exactamente en qué? Consiste en que tú te imaginas que puedes ser completamente autónomo sin contar con nadie, que es una fantasía, es una ilusión, como el caso que veíamos antes. Sí, ¿no? Los casos más dramáticos, niños que han sido abusados, maltratados, sí, desarrollan un estilo de apego muy desorganizado, en el cual unas veces resulta que se acercan a la figura de apego y al mismo tiempo están mirando para otro lado. Entonces son unas estructuras tremendamente contradictorias. Bueno, una vez dicho esto, Bowlby nos regaló, si quieres, su sentido
de que la vida nos va a ofrecer nuevas oportunidades a través de nuevas personas. Es decir, que si en un momento determinado durante nuestra infancia hemos tenido experiencias muy negativas, puede ocurrir que estas experiencias sean compensadas con experiencias positivas durante otras etapas de la vida, con profesores. Sí, sí, ¿Es posible reeducar un apego deteriorado? Es posible mitigar el dolor de la ansiedad de un apego no resuelto. Es interesante porque eso en un animal no podría ser, en un ser humano sin embargo sí. Bueno, por los la animales... juvenilidad permanente esta que decía aquel, ¿no? Somos permanentemente jóvenes, en el sentido de que permanentemente incorporamos cosas. No sé hasta qué punto somos permanentemente jóvenes, Sobre pero todo lo que sí te puedo decir es que somos lo que hemos sido, somos nuestras experiencias. Ya. Y entonces, da igual nuestra edad, tenemos dentro de nosotros la experiencia de los años anteriores. Es decir, si tú tienes 40 años, al mismo tiempo tienes 1, 2, 3... Pero qué encanto es, si tú tienes 40 años. Bueno, pero el mensaje de Bowlby es el siguiente. Es, de la misma manera en que nuestros huesos, después de una fractura, son capaces de soldarse, de curar, también nuestra mente, nuestra vida emocional, tiene la capacidad de autocuración. Es decir, para Bowlby, los problemas de salud mental fundamentalmente son como el equivalente a fracturas mentales o fracturas emocionales. Sí, entonces él creía profundamente en la naturaleza humana. Él era un humanista, por encima de todo. Autocuración, has dicho. Sí. Solos, sin ayuda externa. Pero es que, ¿qué somos nosotros? Somos nuestras experiencias, somos nuestras relaciones de apego. Ya. Eso es lo que forma nuestra identidad. Está bien, porque es una variante psicológica del yo soy yo y mi circunstancia de Ortega. Correcto. Pero traspasaba al campo... Correcto. Claro, al campo psicológico. Oye, en el trabajo cotidiano, es decir, tú te llega una persona con un problema, lo primero que le buscas es el apego, claro. No. Cuéntame cómo funciona eso. No. Bueno, lo que primero busco es su historia de apego. Ya. No es necesariamente el apego conmigo, porque es una persona que puede sentir miedo hacia el apego con un extraño. A mí me daría, evidentemente. Intento conocer a esa persona, pero antes o después va a ser necesario que establezcamos un cierto grado de confianza, un cierto grado de apego para que esa persona pueda explorar. La figura de apego, José Javier, fundamentalmente debe establecer una base segura. Entonces, un paciente necesita que su terapeuta se constituya como una base segura, porque si no va a estar bloqueado y no va a ser capaz de explorar sus dificultades y encontrar unas alternativas más saludables. Se me ocurren un montón de preguntas políticamente incorrectas que hacerte. Adelante. Porque esto significa que la inestabilidad familiar institucionalizada es pésima para los individuos en la medida en que deteriora el apego elemental, en los niños, por ejemplo. Bueno, ten en cuenta que no hay familia perfecta. Bowlby pensaba que incluso en las familias que presentan dificultades, en principio se debe intentar buscar esos aspectos positivos a través de los cuales los niños pueden crecer, ¿de acuerdo? Si estamos llegando a casos de abuso, entonces hay que buscar una alternativa, una familia adoptiva o una familia sustitutiva. No, quiero decirte, tenemos una cifra de divorcios, por ejemplo, de separaciones extraordinarias y de uniones, sean institucionales o no, de parejas que se rompen enseguida. Y generalmente con niños. Eso evidentemente tiene una repercusión. Bueno, cuanto más inseguro sea el apego, más riesgo hay de ruptura familiar. Ya. Entonces, y cuanto más riesgo haya de ruptura familiar, peor será el apego, claro, la calidad. Bueno, correcto. Por eso el apego seguro es la mejor inversión que hay en la salud mental, infantil, familiar y de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. La segunda pregunta políticamente incorrecta, que es forzoso hacer, dado lo que se está viviendo en España, que me imagino que en Inglaterra, por otra parte, ya será una realidad cotidiana. El apego más elemental es el del niño con la madre. ¿En las parejas homosexuales qué pasa? Las parejas homosexuales también mantienen relaciones de apego entre ellas. No, sí, entre los contrayentes, pero los que adoptan un niño, por ejemplo. ¿Cómo? Los que adoptan un niño, por ejemplo. Los que adoptan un niño. Ese niño, ¿qué relación de apego desarrolla con...? Alguien tendrá que hacer el papel de madre. Bueno, ahí entran factores complejos, como es todo el entorno social, toda la historia de estas dos personas que han adoptado al niño, sus propias historias de apego, pero un niño puede apegarse
a una persona que no sea necesariamente la madre biológica. Entendido. Ahora sí, ahora bien, esa persona tiene realmente que ofrecer una consistencia de cuidados, de afecto. Comprendo. Comprendo perfectamente. Otro sí, más preguntas políticamente incorrectas. Ahora estamos con el asunto de los vientres de alquiler y demás, que es un tema complicado. Dos variantes. Una, que a lo mejor te parece una cosa de locura y para ciencia, pero que creo que tiene su importancia. El niño en el útero materno desarrolla una cierta relación, que evidentemente no es psicológicamente consciente, pero que parece que existe. Dos, ese niño cambia, por así decir, de nido en 2 o 3 días respecto a la madre que lo ha parido hacia otra. ¿Esto cómo se come en el contexto de la teoría del apego, ambas cosas? Bueno, el apego es un instinto y una relación. Por eso también, Vale. en cuanto a la pregunta anterior y a esta, el instinto de apego se va a manifestar fundamentalmente a partir de que el niño nace. Es esa necesidad de conectarse con otras personas. Dentro del vientre de la madre, el niño recibe directamente los nutrientes pues a través de la placenta. Entonces es fundamental que durante el embarazo la madre pueda tener la vida más sana posible para que todas esas serie de reacciones emocionales y fisiológicas saludables le pasen al niño, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso que tú me planteas, desde el punto de vista de que el niño después de nacer pueda establecer una relación de apego, en principio no tendría que haber problema, pero tú ten en cuenta que si tú alquilas un útero, eso indudablemente tiene unas implicaciones psicológicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de establecer un apego, la historia, esa experiencia va a influir en cómo se desarrolle la relación de apego, en la calidad de la misma. Estoy fascinado, porque a poco que se interese usted por teorías, digamos, de carácter sociológico, por ejemplo, la división tradicional entre individuo y comunidad, sociedad y comunidad, individuo y colectivo, etcétera, esto del apego resulta fundamental para poder entender cosas, claro. Por supuesto. Es decir, una sociedad es una suma de individuos, una comunidad, que es lo que decía Tenis, es otra cosa, es, digamos que 1 más 1 no son 2, es un todo. Bueno, ese todo es el apego. Sí, ese bueno. todo es que tú has trabado una relación que es sólida en sí misma. Mira, en esto mi punto de vista sería algo distinto. Yo añadiría un matiz. Una sociedad no es una suma de individuos. Por eso, claro. Yo creo que es parte de una serie de encuentros que dan lugar a una entidad que es distinta que la suma de individuos. De hecho, un individuo necesita no solo establecer apegos con una persona en concreto. Sí. Con el paso del tiempo, el individuo necesita, en primer lugar, mantener un apego con la familia en su conjunto, mantener un apego con grupos fuera de la familia, como pueden ser los grupos escolares, y más adelante necesita mantener apego con instituciones, con grupos religiosos, con grupos políticos, con grupos sociales. Esto es lo que enriquece a la persona, con lo cual, más que una suma, yo creo que es el resultado de una interacción constante y dinámica con nuestro entorno. Y ese entorno fundamentalmente es un entorno de personas. Es teoría general de sistemas aplicado a las relaciones interpersonales. Sí, es una sí. preciosidad, hombre. Qué cosa más bonita. Bowlby desarrolló un pensamiento sistémico. Claro. En Relatos del apego, en tu libro, que por cierto está editado, ¿dónde? Que no me he traído la referencia. La versión en castellano está editada por Simática Editorial, la versión inglesa está editada por Routledge. ¿Qué vamos a encontrar dentro? Dime. Del libro, digo, ¿qué vamos a encontrar dentro de Relatos del apego? El libro, me voy a ceñir ahora a la versión en castellano, ¿verdad? Sí. La versión en castellano está diseñada para que, por un lado, los profesionales de la salud mental tengan la oportunidad de pensar a un nivel profundo sus experiencias con pacientes y sus propias experiencias personales, ¿de acuerdo? Y por otro lado, personas que no tienen nada que ver con el mundo de la salud mental van a tener la oportunidad de aprender algo acerca del apego, no como una teoría, sino como una experiencia vivida. Son relatos múltiples a través de los cuales una persona se va a poder identificar
con algunos de ellos, va a poder aprender sin requerir unos conocimientos previos antes de leerlo. Vamos a ver la portada de ese libro, por favor, compañeros, que es la que tengo subida en el PC. Ah, no tenemos señal, qué lástima, de luego, vaya... Pero en fin, se lo cuento yo. Relatos del apego, encuentros con John Bowlby, de Arturo Ezquerro, que es este caballero tan asombroso que he tenido sentado a mi lado y que me ha soportado media hora, que tiene muchísimo mérito. Se lo recomiendo absolutamente, porque es fantástico, la verdad, es fantástico. Es una forma, déjame ser un poco cursi, es una forma hermosa de acercarse al mundo y a la dificultad de nuestras relaciones con el entorno. En esto te doy completamente razón. Creo que el apego es uno de los regalos de la vida. Sin ninguna duda. Relatos del apego, de verdad, Arturo Ezquerro, muchísimas gracias. Un placer.